Muchas gracias, Daniel. Un saludo a todos los colegas que nos están acompañando. Bueno, como decía al comienzo, Daniel, este tema todavía está por resolverse. El paquete fiscal tiene las ratificaciones de las normativas vinculadas a la liquidación del impuesto a las ganancias para cuarta categoría del periodo fiscal 2023, motivo por el cual pareciera que el asunto se encamina y a la brevedad tendremos que hacer la liquidación anual de este tema. Por ese motivo, nos parece importante hablar de una cuestión previa, que es la normativa que salió en marzo, vinculada a las prórrogas, tanto del CIRADIF, el formulario 572 web que presenta el empleado respecto al periodo fiscal cerrado 2023, que como sabemos vence habitualmente la posibilidad de su presentación el 31 de marzo, fue extendida hasta el 30 de abril y como consecuencia de esto, la liquidación anual que efectúa el agente de retención, el formulario 1357, se posterga al 31 de mayo, debiendo reintegrar, ¿sí?, las sumas que correspondan a los empleados o eventualmente ingresar el saldo de las retenciones que deba efectuarse en esta liquidación anual, ¿sí?, en el SICORE de mayo, este SICORE de mayo, sí, que vence en junio. Y en cuanto a las devoluciones de retenciones, se tendrán que efectuar en el primer pago posterior de sueldos que se haga de la liquidación anual o hasta el 10 de junio. Veremos si esto se vuelve a prorrogar o no, pero es la información que hoy tenemos vigente. Ahora bien, con relación a la liquidación propiamente dicha, hicimos un repaso del periodo fiscal 2023 y algunos comentarios de lo que está actualmente vigente del 2024 en la edición de este ciclo del día correspondiente al mes de marzo. Sin perjuicio de eso, en el material habíamos dejado una gran cantidad de preguntas y respuestas relacionadas con la temática de la liquidación 2023 respecto a dictámenes o informes emitidos por la Dirección Nacional de Impuestos, con lo cual, dado que en aquel momento por el tiempo no se pudo avanzar, creímos importante, atento como dije el avance del paquete fiscal, de refrescar esos temas, ya que esos dictámenes e informes salieron en octubre y noviembre pasado. Entonces, como primer punto, recordar liquidación de las retenciones respecto del SAC. Hay que acordarse que, conforme el decreto 316, la remuneración promedio para que la primer cuota del SAC quede exenta debía ser hasta 880.000 pesos. Con relación a la segunda cuota del SAC, 15 salarios mínimos vitales y móviles, conforme el decreto 473, es decir, 1.980.000. Si la remuneración promedio era menor a 1.980.000, lográbamos la exención de la segunda cuota del SAC. Ahora bien, volvemos a la pregunta que se hace habitualmente, esto ya desde el año 2021 que se implementaron estas exenciones, siempre surge la inquietud, pero viene bien la respuesta de la Dirección Nacional de Impuestos para refrescar el tratamiento. Lo que queda exento es la cuota del SAC de junio y de diciembre, con lo cual la exención es hasta el 50% como máximo de la remuneración promedio tope que tenemos. En consecuencia, para la primera cuota del SAC, que la remuneración promedio tiene un tope de 880.000 pesos, queda exento hasta 440.000. Es decir, si es inferior a 440, queda exento en su totalidad. Si es mayor el SAC a 440.000 en lo que responde a la primera cuota, quedará exento hasta 440 y grabado el excedente. En igual situación, en el ejemplo que deja la Dirección Nacional de Impuestos, si el promedio, ¿sí?, no excede el 1.980.000, ¿sí?, es decir, tengo exento los 990.000 pesos de cuota de segunda cuota del SAC. Pero si el SAC supera este importe,
porque el último mes tuve un aumento significativo, ya que el SAC es de 1.250.000, el excedente de los 990 quedará grabado. Sí, esto en materia de SAC. Después, recordemos que las deducciones aplicables para el año 2023 son las que tenemos en pantalla. Ganancia no imponible, 451.683 pesos. Cónyuge o unión convivencial, 421.088. Hijo, 212.356. Hijo incapacitado para el trabajo, 424.712. Y la deducción especial que todos conocemos desde siempre, artículo 30, las 3,8 veces, ¿sí?, de la ganancia no imponible, es decir, incrementado 4,8 veces, sería los 2.168.079. ¿Por qué es importante tener esto presente? Porque esto no cambia, ¿sí? Esto se aplica para el primer tramo de liquidaciones, que como hablamos en la primera edición de este ciclo, queda dividido el año fiscal en dos. De las remuneraciones percibidas a partir de enero del 2023 y hasta las devengadas en septiembre del 2023, tendremos que aplicar estas deducciones y luego seguimos aplicándolas con algunas particularidades en el segundo tramo, ¿sí? Porque cambia el tema de las deducciones especiales incrementadas, pero las deducciones que vemos en pantalla que quedan expresadas en el artículo 30 no cambian ni cambiarán porque no está previsto así en el paquete fiscal. Entonces, ya adentrémonos en las preguntas y respuestas que nos parece importante refrescar. ¿Cómo impactarían en las deducciones informadas en el CIRADIG en los meses anteriores cuya carga se realiza en los meses de octubre, noviembre y diciembre? Esto es un tema que es importante refrescarlo porque lo vamos a dividir en los distintos tipos de deducciones. Deducciones personales del inciso A, B y del segundo apartado del inciso C, ahí las vamos a tener que ir acumulando mensualmente, de enero a septiembre. ¿Sí? Y si septiembre se abona en octubre, tendremos que tomar 10 meses de acumulación de una doceava parte de estas deducciones, ¿sí? Entonces, voy tomando una doceava parte en enero, febrero, marzo, abril, voy acumulando, y si septiembre se paga en septiembre, acumulo 9 meses. Si septiembre se paga en octubre, acumulo 10 meses. Es por eso acá tenemos el ejemplo. Si septiembre se paga en septiembre, el monto acumulado de ganancia no imponible va a ser 338.762. Por el contrario, si septiembre es pagado en octubre, tengo que acumular 10 veces, 10 doceavas partes de la ganancia no imponible, con lo cual la deducción por este concepto será 376.402. De igual manera con el resto de las deducciones que tenemos en pantalla. Después tenemos que seguir analizando el asunto. Dice, el ingreso devengado en el mes de octubre, que se percibe en ese mes o en el mes de noviembre, ¿qué vamos a tener que considerar? Bueno, lo que dijo la dirección es que empezamos de vuelta. ¿Sí? A partir del devengado octubre nos olvidamos de los acumulados que charlamos hace un instante y empezamos de cero. Entonces, para octubre, se pague en octubre o en noviembre, tengo una doceava parte de las deducciones del artículo 30. Para noviembre, que se pague en noviembre o en diciembre, tengo 2 doceavas partes de las deducciones que mencionamos. Y diciembre es el que nos trae una particularidad. Si diciembre se paga en diciembre y siempre veníamos pagando el último día de cada mes, voy a poder tomar las 3 doceavas partes acumuladas, ya que a lo largo del año voy a haber computado el mínimo no imponible. En cambio, si yo venía pagando mes vencido y adelanto el pago de diciembre, en lugar de pagarlo en enero, lo pago en diciembre, ya ahí no voy a poder computar una doceava parte adicional, porque con el sueldo de diciembre 2022 cobrado en enero del 2023 y todos
hasta noviembre inclusive, cobrado en diciembre, ya ahí me agoté las 12 doceavas partes de la ganancia no imponible. Y si el sueldo de diciembre se cobraba en enero, tendría que aplicar, por lo tanto, lo que está normado en la ley de ganancias, impuesto cedular, que actualmente sigue vigente. Entonces acá tenemos el ejemplo concreto de la acumulación, ¿sí?, de una, dos, tres doceavas partes con las particularidades que les comentaba y es importante no pasarnos. Después, bueno, viene la otra pregunta. ¿Cómo impactarían las deducciones ingresadas en el CIRADIF en los meses de octubre, noviembre y diciembre? Pero ahora habla de aquellas que tienen un comprobante respaldatorio. Bueno, acá la dirección dijo que, por ejemplo, yo ahí les planteo gasto de indumentaria, aportes a sociedades de garantía recíproca, ¿a qué mes se imputa? Bueno, se deberá imputar, por más que se haya declarado en el CIRADIF de octubre, noviembre y diciembre, y es más, de hoy, abril 2024, puedo todavía declarar estos gastos del periodo fiscal 2023, los voy a tener que imputar, alocar al mes al cual corresponde el comprobante. Acá habla de comprobante, pero hay que recordar que técnicamente tiene que ser el mes de pago, porque cuarta categoría va por lo percibido, ¿sí? Entonces, los que son imputables a enero hasta septiembre, se imputa ese periodo y el resto a los otros 3 meses. Y esto es importante porque, insistimos, hay que ver cómo termina de resolverse reglamentariamente la liquidación del formulario 1357, pero en principio va a ser una sola liquidación donde tengamos que acumular ingresos y deducciones, más allá de que el año fiscal quedó partido en dos. Después tenemos aquellas deducciones y conceptos cuyo cómputo se encuentra limitado, ¿sí?, a la ganancia no imponible. Bueno, acá dejó en claro que la ganancia no imponible es una sola para todo el año fiscal, 451.683. Con lo cual, si hay gastos que tienen tope del 40% de la ganancia no imponible, bueno, aplicaremos el 40% de los 451.683 que nos da los 180.673 que tenemos ahí identificado en pantalla. Y aquellos que son hasta el importe de la ganancia no imponible, como por ejemplo el gasto vinculado a casas particulares, va a ser ese el monto total que podremos deducir. En consecuencia, en todo el año fiscal no voy a poder deducir más de 180.673 cuando lo tengo topeado al 40% y en todo el año fiscal no lo voy a poder deducir más de 451 cuando se topea a la ganancia no imponible. Y tenemos las deducciones generales, ¿sí?, que están vinculadas con la ganancia neta determinada del ejercicio, es decir, el 5% de la ganancia neta. Bueno, acá lo que se plantea es que tenemos que dividir el año fiscal en dos. Entonces, para el primer tramo tendré una ganancia neta sujeta a impuesto, a la cual aplicaré el 5%, y para el segundo tramo tendré que hacer lo mismo. Ejemplo, donaciones, prepaga, gastos médicos, ¿sí? Ese es el procedimiento. Después se pregunta cómo corresponde considerarse, ¿sí?, en el caso de que octubre se pague, perdón, dice una empresa que paga los sueldos los primeros días del mes siguiente, entonces septiembre que se paga en octubre. Habiendo utilizado la tabla 10, ¿corresponde considerar dentro de la primera parte de la liquidación un gasto de octubre o no? Bueno, acá lo que dice la dirección es que si el gasto es de octubre, debe imputarse a octubre, y como estamos liquidando septiembre, puedo computar solo gastos hasta septiembre. Entonces, bueno, hasta aquí sería esta primera etapa. Ahora continuamos con la segunda. Bueno, la próxima pregunta que analizamos es en el caso de gastos de cómputo anual, como puede ser el seguro de vida, de retiro, honorarios de asistencia médica, ¿cómo debe imputarse el mismo? ¿Sí? Y dice, bueno, que más allá de que se tiene que imputar, sí, en la liquidación anual, lo que debe respetarse, insistimos, es respecto al mes y al periodo al cual corresponde cada uno. Entonces, si bien lo imputo, ¿sí? Por ejemplo, tengo la factura del dentista. El empleador solo lo puede computar en la liquidación anual.
pero se tendrá que identificar el periodo al cual corresponde esa factura al dentista. Entonces, si la factura es del periodo comprendido de enero a septiembre, entrará como deducción en ese lapso de la liquidación partida, insisto, que tenemos en el año 2023, y no en la segunda parte, que es octubre hasta diciembre, inclusive de corresponder. Próxima pregunta, dice, en el caso de deducciones con tope limitado al valor de la ganancia no imponible, su deducción será del 100% en el año y por ende en el primer tramo o en el segundo. Bueno, acá nos dejan un ejemplo. Si el gasto total de servicio doméstico abonado en el primer tramo, de enero a septiembre, es de 600.000 pesos, bueno, hasta ahí ya me consumí el mínimo no imponible, ¿sí? Con lo cual tengo el tope en la primera parte de la liquidación. Por el contrario, si en el primer tramo de liquidación el gasto es de 300.000 pesos, todavía me quedan 151.000 y pico de pesos para poder deducir en concepto de servicio doméstico en la segunda etapa de liquidación del tributo. Es decir, computaré en función, insistimos, a lo abonado en cada periodo y el tope no se prorratea. El tope es total, anual, y será absorbido en su totalidad en el primer tramo o en su defecto en conjunto, ¿sí? Pero eso es lo importante, que no se prorratea el tope de deducción. Dice, para la liquidación correspondiente a los ingresos del A, B y C del artículo 82, devengados en septiembre, abonados en octubre, ¿qué tabla progresiva del artículo 94 debe aplicarse a los fines de la retención? Bueno, acá contestó la Dirección Nacional de Impuestos que la tabla es la que se publicó en la Resolución General 5402, tal como fue instruida la AFIP por el decreto 415, y respecto de esto, es importante recordar que el paquete fiscal ratifica la tabla de diciembre que está publicada en la resolución 5402. Si hoy vamos al paquete fiscal, vamos a encontrar que dice, establécese que la escala del artículo 94 es la siguiente. La expone y luego dice, esta escala será utilizada por aquellos sujetos que tienen rentas percibidas de la B y C del 82 hasta el periodo devengado octubre, es decir, hasta septiembre, que puede haber sido pagado en octubre, es decir, se tendrá que proporcionar esa tabla tal como está previsto en la resolución 5402, pero lo importante es que queda validada y refrendada esta tabla. Después dice, en el caso de empleados y jubilados cuya remuneración y haber bruto no llega al valor de 15 salarios mínimos vitales y móviles, ¿es necesario generar la deducción especial para llevar a cero la ganancia neta sujeta a impuesto? Sí, efectivamente, fue la respuesta. Con esto es importante porque a veces en el apuro decimos, bueno, el sueldo bruto es menor al 1.980.000. Bueno, pero lo que hay que recordar es que si eventualmente tenemos que hacer la liquidación anual, vamos a tener que acumular septiembre más octubre a diciembre, con lo cual vamos a tener que tener determinada la ganancia neta sujeta a impuesto, ¿sí? Y la deducción especial para que esa ganancia sujeta a impuesto se transforme en cero. Así que si no lo hicieron, hay que empezar a trabajar en este punto. ¿Cómo se va a instrumentar la aplicación del cálculo del impuesto teniendo en cuenta el decreto 473 y la resolución 5417? Bueno, acá es la incógnita todavía, pero la administración habrá que ver cómo lo instrumenta sistémicamente, pero la posición de la dirección es que tenemos dos liquidaciones adentro de un año fiscal y tendrá que sumarse, ¿sí? Y respecto de las tablas para octubre, noviembre y eventualmente diciembre, si se cobra en diciembre, son las que se publicaron en la página web del organismo que tenemos aquí en pantalla. Con lo cual, espero que en este repaso rápido de las preguntas y respuestas que ha dado la Dirección Nacional de Impuestos,
hayamos refrescado algunos conceptos, como dije, esto fue en octubre y noviembre, y seguramente estemos atentos a cualquier otra reglamentación que surja luego de que se apruebe el paquete fiscal. Bueno, muchas gracias a todos y será hasta el momento de las preguntas. Bien, gracias Daniel, gracias a todos los asistentes. Bueno, más que nada es una reflexión final, ya pareciera que estamos en el último tramo en materia política para que se dé por zanjado el asunto vinculado con la determinación del impuesto a las ganancias, cuarta categoría para el periodo fiscal 2023. Quedará a ver cómo reglamenta la AFIP la determinación del impuesto y el formulario 1357, y estaremos atentos a alguna prórroga adicional de corresponder en lo que es la presentación del CIRADIG trabajador y la liquidación anual de agentes de retención, máxime que actualmente está previsto que la devolución se tiene que hacer hasta el 10 de junio y en esa fecha ya empiezan a vencer las declaraciones juradas generales de impuesto a las ganancias y bienes personales. Supongo que también deberá existir alguna prórroga dada la realidad imperante. Pero bueno, la cuestión, y para finalizar, es, esto no ha terminado. Seguramente volveremos sobre el tema en las próximas ediciones. Así que muchas gracias por su atención y a Daniel y Marcela por la invitación.